Los saludo a todos, dándoles las gracias por estar allí una semana más para este estudio bíblico semanal que compartimos con una audiencia cada vez más creciente. Se ve que los temas que estamos desarrollando despiertan el interés de muchas personas y cada vez más personas nos acompañan, así que le damos la bienvenida a todos los que desde octubre del anteaño pasado, de octubre del año 2017, estamos juntos, y aquellos que se han ido añadiendo a medida que fueron transcurriendo las semanas y las enseñanzas. Así que le damos las gracias y los alentamos a que inviten otros pastores, otros líderes, otros servidores, otras personas comprometidas con la iglesia que deseen servir y deseen participar de esta gran congregación del aire que juntos a través del chat o por los diferentes medios de comunicación estamos cada viernes compartiendo esta enseñanza bíblica. Estamos hablando sobre las virtudes y los pecados de las iglesias del Apocalipsis. Ustedes saben que eso está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis y es un mensaje que Jesucristo resucitado y ascendido transmite a las iglesias a través del apóstol Juan allí en la isla de Patmos. Hemos comenzado a analizar este tema hace ya varias semanas y bueno, estábamos viendo algunas particularidades relacionadas con ciertas doctrinas que aparecen en el conjunto de las iglesias, como por ejemplo la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a pecar, la doctrina de los nicolaitas, que también la hemos considerado, la hemos analizado, la hemos estudiado, y hace un par de semanas que estamos analizando la doctrina de Jezabel, o sea, el espíritu, más que doctrina, esto es un espíritu, el espíritu de Jezabel, que dice la Escritura que toleras. Estábamos analizando los pecados de la iglesia de Tiatira, los pecados de la iglesia de Tiatira, y allí le decía que toleras a esa mujer Jezabel. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Eso usted lo va a encontrar en Apocalipsis 2:20. Tengo esto contra ti, que toleras, que soportas a esa mujer Jezabel. Dice que se dice profetiza, y bueno, ya hemos analizado un poco algunos detalles en relación con lo que significaba esto en el contexto de la iglesia de Tiatira, por sus características de ubicación geográfica, poblacional y laboral, o sea, económica. Las características económicas de Tiatira, de la ciudad de Tiatira. Y hemos dicho también que Lidia, una vendedora de púrpura que aparece allí en Filipos, escuchando al apóstol Pablo y recibiendo el mensaje del Evangelio y hospedando en su casa al apóstol Pablo con su equipo apostólico, era una vendedora de púrpura cuyo origen era esta ciudad, la ciudad de Tiatira. Hemos hablado también de los diferentes oficios que había, el oficio de la hilandería, de las tinturas, de la púrpura, el desarrollo que se había hecho de ese oficio y otros oficios más. Y hemos dicho que estaban agremiados en diferentes gremios, y cada gremio tenía su propio dios, su propio ídolo. El ídolo, el dios de ese gremio en particular, al que se adoraba y al que se le hacían banquetes del gremio, y se sacrificaban los alimentos al dios del gremio y después se comían esos alimentos sacrificados a los ídolos en el banquete del gremio. Y si uno no participaba en las actividades y en los ritos y en los cultos de cada gremio, al dios de ese gremio,
se le impedía comerciar con libertad. Sobre esa base, sobre ese pensamiento, hemos hablado de, hemos hablado, me gustaría que veamos un poquito esto. Hemos hablado de que con el fin de permanecer, eso es lo que habíamos dicho, pertenencia y aceptación, dos palabras que hoy están muy de moda. A veces sorprende cuando uno mira los medios masivos de comunicación y ve determinados personalidades públicas que uno respetaba muchísimo, solamente por el hecho de de pertenecer al medio y ser aceptados por la población, por la audiencia, por quien sea, por pertenecer y ser aceptados, han perdido sus valores. Y yo entiendo que sí los tenían a los valores porque eran personas normales. Sin embargo, uno los mira ahora y defienden la ideología de género, defienden la homosexualidad, defienden toda una serie de cosas que están reñidos con los valores mínimos de familia y los valores mínimos de ser humano. Entonces nos damos cuenta que lo que pasaba en Tiatira, y en particular con la iglesia de Tiatira en relación con la idolatría, donde si uno quería pertenecer y ser aceptado, tenía que participar de esos banquetes y participar de esos cultos, de esos ritos paganos al dios del gremio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acuérdense que esos ritos, esos rituales paganos tenían que ver con temas sexuales y además, fíjense cómo se combina la inmoralidad combinada con la idolatría. La inmoralidad combinada con la idolatría. Es muy interesante tener en cuenta esto y relacionarlo con la iglesia en la actualidad. La inmoralidad, primero relacionarlo con la sociedad en general. Primero relacionado con la sociedad en general, la inmoralidad relacionada con la idolatría, y después relacionarlo con la iglesia. Las personas que dicen ser cristianas y que asisten a las iglesias, por el hecho de pertenecer y ser aceptados, muchas veces participan de actividades que comprometen sus principios y sus creencias, y por quedar bien con los hombres, terminan desobedeciendo a Dios. Entonces, muchos cristianos entonces participan. ¿Por qué? Por pertenecer y ser aceptados. Participan de actividades que comprometen sus principios, usted lo tiene en su pantalla, y creencias, por quedar bien con los hombres, ofenden a Dios. Pero lo que habíamos dicho en el último estudio es que no solamente se afectan a sí mismos en esta participación de actividades, sino que distorsionan lo que dice la palabra de Dios, las enseñanzas, las instrucciones de la palabra de Dios. Distorsionan lo que dice la Torá. Lo que hacen en definitiva es alivianar la palabra de Dios, hacer liviana, hacer light, hacer relativizar las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Y esto es aprovechado por los lobos rapaces, también hemos dicho eso. Evidentemente se ha creado lo que probablemente económica y comercialmente podríamos llamar un mercado de la religión. La religión se ha convertido en un mercado creciente. Estábamos leyendo en estos días en el diario que decía que los políticos están muy interesados en la iglesia evangélica porque cada vez es más numerosa, cada vez tienen más interés los políticos de turno en la iglesia evangélica porque cada vez son más la cantidad de votos que representa la iglesia evangélica, o sea, cada vez es más numerosa. Por lo tanto,
si ustedes miran, se ha convertido en un mercado apetecible, en un mercado comercial, un mercado económico apetecible. De modo tal que aún la venta de productos, ya sea los medios masivos de comunicación dirigidos a las iglesias evangélicas, o bien también los medios escritos, o sea, las editoriales. Sabemos de editoriales que han sido vendidas y han sido comprados por personas que ni siquiera cristianas son, sino que han visto el mercado, han visto el negocio creciente en las iglesias cristianas. Entonces, pero ahí estamos hablando de cosas que requieren bastante capital, los medios masivos de comunicación, las editoriales. Yo lo quiero llevar a cosas más simples. Hay determinados productos que son mucho más simples. Es venderle determinados productos a la gente en las iglesias evangélicas tendientes a satisfacer sus necesidades. Si ustedes recuerdan, probablemente hace un año atrás estudiábamos que una de las motivaciones que tienen las personas para acercarse a una iglesia es la satisfacción de sus necesidades. Entonces quiero que vean esta pantalla que les he preparado en relación a eso. Miren, ahí les he puesto un gráfico que trata de ejemplificar o representar esto que les estoy comentando y que ustedes puedan comparar con la realidad, porque acá la palabra de Dios dice que soportas, que toleras a esta mujer Jezabel, y realmente es un espíritu que se está infiltrando cada vez más en las iglesias, cada vez más se está haciendo permisiva la palabra de Dios, cada vez más permisiva, cada vez la santidad es más relativa, cada vez el atributo de justicia de Dios es más relativo, cada vez el atributo de santidad de Yahweh, nuestro Dios, se hace más relativo en las iglesias. Y obviamente su Torá, sus palabras, su instrucción de vida, cada vez se relativiza más. Entonces, si ustedes miran lo que tienen allí en la pantalla, empieza por un cuadro que dice que todos los seres humanos tenemos necesidades. Y eso tiene que ver con lo que nosotros habíamos hablado hace un tiempo, de que la gente muchas veces se acerca a las iglesias no porque tiene un interés en Dios o un interés en su palabra o un interés de agradar a Dios o de un interés en la vida eterna, sino que se acercan por alguna necesidad insatisfecha en su vida, ya sea una necesidad de salud, un problema de salud, una necesidad de salud, una necesidad económica, una necesidad familiar, etcétera, necesidad laboral. Entonces la gente se acerca a la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad todos los seres humanos tenemos necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades que muchas de ellas quedan insatisfechas o están insatisfechas. Están insatisfechas. Eso los políticos lo conocen muy bien porque la legitimación del poder en política se produce a través de la identificación con las necesidades de las personas. Entonces, un político que sabe interpretar las necesidades de los diferentes grupos sociales y arma un discurso que promete la satisfacción específica de esas necesidades, o sea, la satisfacción de esas necesidades en forma específica, la gente se siente identificada con el político y ahí se produce la legitimación del poder. Eso los políticos lo saben muy bien. Pero acuérdense que no solamente los políticos lo saben muy bien, sino que los religiosos también lo saben muy bien. Entonces, las necesidades requieren ser satisfechas, porque las necesidades no satisfechas producen algo que se llama insatisfacción. Vamos a ese punto. Las necesidades no satisfechas
producen algo que le vamos a llamar insatisfacción. Necesidades no satisfechas, entonces producen insatisfacción. Es muy importante que tengan esta palabra en cuenta, la palabra insatisfacción. ¿Por qué decimos que es importante? Porque la gente que se acerca es lo que pues, se acerca para satisfacer esas necesidades. ¿eh? Entonces, necesidades no satisfechas van a producir insatisfacción en las personas. Y ahí yo les abro el cuadro en dos. Hay dos maneras que existen para satisfacer esas necesidades insatisfechas, o sea, esa insatisfacción que hay en el corazón de las personas. La primera manera, yo le he llamado ahí en el gráfico mentiras religiosas, y la segunda manera es palabra de Dios o Torah. Torah. Miren qué interesante. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Las necesidades que no están satisfechas obviamente producen insatisfacción. Dos maneras que la iglesia actual ofrece, para la satisfacción de esas necesidades. La primera, mentiras religiosas, y la segunda, palabra de Dios. Palabra de Dios o Torah. Es muy interesante el efecto que produce cada una de estas cosas ofrecidas para satisfacer la insatisfacción o satisfacer las necesidades. Las mentiras religiosas producen automáticamente entusiasmo temporario y también producen que la necesidad quede insatisfecha, o sea que queda la insatisfacción. Primero, un gran entusiasmo temporario. La gente levanta las manos, grita, hace manifestaciones emocionales. Ojo, emocionales no espirituales, porque el espíritu y la emoción son dos cosas diferentes. Las cosas espirituales funcionan en el espíritu, donde opera el Espíritu Santo, y las emociones están en el alma, o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero como se ha confundido de tal manera a las personas que van a las iglesias, confunden ese entusiasmo temporario con algún tipo de derramamiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero en realidad está en el nivel del alma la emoción, así que es un entusiasmo temporario que produce confusión y produce que la gente se sienta satisfecha, su necesidad satisfecha, pero es muy cortito el periodo, el plazo de la presunta satisfacción, porque la necesidad en realidad con mentiras religiosas queda insatisfecha y lo que subsiste es la insatisfacción. Mientras que si a las personas les damos palabra de Dios, Torah, instrucción de Dios, vamos a lograr en su corazón gozo y paz, y la necesidad va a quedar satisfecha, vamos a lograr satisfacción. Gozo y paz y la necesidad satisfecha y vamos a lograr satisfacción. Creo que este cuadro es importante tenerlo en mente, memorizarlo, porque vemos que este hecho que yo les digo, de haber tomado la iglesia como un mercado, hace que lobos rapaces, gente inescrupulosa, que dicen, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar hermanos, en realidad son lobos rapaces, y lo que han hecho es inventar un producto convincente, hermoseado, con un lindo envase, con una buena publicidad, para ofrecerlo a la gente con la promesa de satisfacer sus necesidades. Entonces andan por el mundo, andan de iglesia en iglesia ofreciendo este producto. Han inventado un producto, y este producto lo que produce, cuando se presenta con tanta elocuencia, con tanta dialéctica, con tanta poder de convicción, con tanta manipulación psicológica y emocional, a la persona le produce una emoción temporaria, una emoción. Cree que solucionó su problema y pasa al frente y se caen, se revuelcan, salen
gozosos, se movió el espíritu. En realidad no se movió ningún espíritu, sino que fueron manipulados psicológica y emocionalmente, y lo que van a tener en muy breve plazo es insatisfacción. Yo se lo dije recién, van a tener en muy breve plazo una necesidad, la misma necesidad insatisfecha, y una sensación de frustración, de fracaso, de manipulación, de insatisfacción, de fracaso, de frustración. Esa es la palabra que está buscando, de frustración. Así que miren el cuadrito que les hice allí. Entonces, sigamos con el tema de esta iglesia de Tiatira. Si nosotros miramos, vamos a encontrar que Jezabel, si miramos bien el mensaje del Señor Jesucristo resucitado y ascendido a la iglesia de Tiatira, vamos a ver, y lo tenemos que entender clarito esto, porque si no, vamos a estar peleando contra enemigos no reales, porque acá está hablando de algo de adentro. Debemos entender que Jezabel no era alguien que estaba afuera de la iglesia, que estaba afuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia. Se lo repito, no era alguien de afuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia. Y yo sé que muchos se han atribuido esta autoridad ya autodenominándose profetas o autodenominándose apóstoles. Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿ven? Lo que usted está pensando es lo mismo que yo estoy hablando. Lo estoy hablando clarito a la luz del mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Ahora, el tema es que esta persona con autoridad dentro de la iglesia, con sus doctrinas y falsas profecías, enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Entonces aparecen esas oraciones que dice que Jesús nos perdonó, llevó sobre la cruz del Calvario, sobre sí en la cruz del Calvario, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, tomando eso como una licencia para seguir pecando. Total, Jesús ya cargó los pecados futuros. Este es el equivalente hoy día de la doctrina de la gracia para continuar pecando. Yo le llamé así. Es la doctrina de la gracia para continuar pecando, la cual enseña que una vez salvos, ya no importa lo que uno haga, porque uno ya fue perdonado de una vez y para siempre, y la salvación no se pierde. Yo quiero que lo veamos en el cuadro, en la pantalla. A ver, les voy a poner un poquito de pantalla para que usted vea lo que yo acabo de decir. Ahí tiene, esa no es. Debemos entender entonces, es esa, que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia. Sin embargo, con sus doctrinas y falsas profecías, enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Esta es la doctrina de la gracia como licencia, como autorización para seguir pecando. Es importante tener en cuenta eso. Ciertamente, la Biblia enseña que no hay condenación para los que creen en el Señor. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No la hay, no hay condenación. Pero esa gracia, ese favor no merecido, ese perdón que nos ha librado de la condenación, no da licencia para pecar. Al contrario, luego de aceptar el perdón, debemos proceder al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Aceptamos el perdón, aceptamos el regalo.
La paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que aceptamos el regalo de Dios, pero lo que debemos hacer en forma inmediata es proceder al arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio, un regreso a una vida como Dios manda, como Dios instruye en su palabra. Entonces yo acepto el regalo, pero ese aceptar el regalo va acompañado de lo que nosotros llamamos en hebreo teshuvá, un verdadero arrepentimiento, que implica un cambio y un retorno, un regreso a una vida como Dios instruye en su palabra. Entonces, no había ninguna justificación, llegamos a la conclusión de que no había ninguna justificación para que los de Tiatira participaran de los ritos paganos de sus gremios, aunque estuviera en juego su negocio. Tampoco hoy tenemos justificación para quebrantar la ley de Dios solo porque no es popular. No, la ley de Dios no, la ley de Dios no, la Torá no. No es popular eso es antiguo, es para otra época, es para otra circunstancia, para otro entorno, para otro pueblo. Eso es para los judíos, no es para nosotros. Muy interesante que cuando se dio la ley de Dios en el monte Sinaí, no había solamente judíos. Ahí la palabra es muy clara, porque con el pueblo de Israel, de Egipto, no solamente habían salido miembros de las 12 tribus, ojo, no solamente de Judá, hablan de judíos como si fueran todos de la tribu de Judá, habían salido miembros de las 12 tribus de Israel, más una gran cantidad de gentiles que salió con ellos. Una gran cantidad de gentiles que salió con ellos y llegaron al pie del monte Sinaí, y a todo este pueblo formado por las 12 tribus, más los gentiles, por favor, verifíquelo en su escritura, verifíquelo en su Biblia. Los miembros de las 12 tribus, más este gran grupo de gentiles que había salido con ellos, fueron los que recibieron la Torá. O sea que el que diga que es para otro pueblo, es que solito se está saliendo del pacto. Solito se está saliendo del pacto de Dios. Se está saliendo solo. Y después no se queje porque usted solito se está saliendo. Si dice que es para otra, si el pacto de Dios era para otra gente. Porque esa misma Torá es la que se hizo carne en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es la Torá, es la palabra de Dios hecha carne. O sea que usted se está saliendo no solamente del pacto de Dios, sino que se está saliendo de Jesucristo. Al anular la Torá, está anulando a Jesucristo. Creo que si usted lo analiza profundamente, se da cuenta que se está metiendo en un problema, se está saliendo del pacto de Dios. Entonces, ¿qué nos es permitido hacer? ¿Cuál es la medida de la tolerancia? Porque dice, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿Cuál es la medida de la tolerancia? La guía para nuestra vida debe ser siempre la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. No las doctrinas de los hombres, no los inventos, no este producto que han inventado algunos hombres para beneficio económico, porque andan por el mundo viajando, yo lo dije la semana pasada, viajando en primera clase, comiendo en los mejores restaurantes, hospedándose en los mejores hoteles. Algunos eligen la cantidad de estrellas en que deben ser hospedados. Es tremendo lo que está pasando. Se han convertido en artistas del Evangelio, han creado un producto y saben vender ese producto. Es probable que el producto sean ellos mismos. Piénselo. Pero lo concreto es la guía para nuestra vida debe ser la Biblia y no la doctrina inventada por los hombres, no las tradiciones de hombres. El ser humano puede equivocarse inventando cosas, pero Dios nunca se equivoca, nunca. El final de Jezabel fue terrible en tiempo de los reyes de Israel. Dice la Biblia en 2 Reyes 9, 8 al 10. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará.
los perros se comerán a Jezabel. Y realmente es lo que sucedió. Lo que sucedió cuando fue arrojada desde la torre, y cuando salieron encontraron a Jezabel, que había sido comida por los perros. Ahora, de forma igual, de forma similar, el final será terrible para los que sigan su doctrina en los últimos tiempos. Miren el libro, la carta de Jesucristo. Yo no estoy hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para aquellos que dicen que el Antiguo Pacto es para otra gente. Yo estoy hablando del último libro de la Biblia. No estoy hablando del Pentateuco, de la Torá, estoy hablando del último libro de la Biblia. Una carta que se le atribuye directamente a Jesucristo resucitado y ascendido. Y está diciendo que igual que el final de Jezabel fue terrible, el final va a ser terrible para los que sigan su doctrina en los últimos tiempos. Dice Jesucristo, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y dice más, hay una maldición que alcanza a los hijos. Yo quiero detenerme, no sé si hoy, pero me gustaría detenerme en esto. Hay una maldición de Jesucristo para los hijos, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es notable que el Señor siempre da tiempo para arrepentirse, el Señor siempre da tiempo para hacer teyubá. Aún a Jezabel le da tiempo para que haga teyubá. Pero también llega el día final, en el que el Señor traerá la justicia perfecta, su justicia, perdón para el que se arrepienta y castigo para el que no lo haga, perdón para el que haga una verdadera teyubá y castigo para el que no lo haga. Tristemente, la maldición no solamente afecta al pecador, sino que también afecta a sus hijos. Piénselo bien, querido pastor, querido líder, querido servidor, queridos miembros de las iglesias que me están viendo en este momento. Piénselo bien, la maldición por este espíritu afecta también a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dice Números 14, 18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, perdona a aquel que hace teyubá, aquel que se arrepiente, aquel que retorna, mas de ninguna manera tendrá por inocente el culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la tentación de Tiatira es la misma tentación que tuvo Lot. Quiero que lo vayan pensando, lo busco. La tentación de Tiatira es la misma tentación que tuvo Lot. Él cayó en la tentación y comió de su fruto, con el afán de comerciar y buscar fortuna, de pertenecer, de ser aceptado. Se salió de la tierra prometida y se metió en Sodoma. Pertenencia, él quería pertenecer, él quería ser aceptado, él quería comerciar con ellos, que él quería sentarse a la puerta como un anciano, como un sabio para juzgar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero al hacer esto, al ser tentado por estas cosas, de pertenecer, de ser aceptado, de comerciar, de vivir, de disfrutar de los beneficios que este mundo ofrece, Lot puso en riesgo a su familia. Llevándolos a vivir a Sodoma, una ciudad rica, pero llena de perversión. También los creyentes de Tiatira hicieron lo mismo. Los creyentes de Tiatira hicieron exactamente lo mismo. Con tal de no poner en riesgo sus negocios, pusieron en riesgo a sus hijos. La destrucción de los hijos es una consecuencia bíblica
de negar la aplicación práctica en la vida de la enseñanza de la Torá de Dios. Se lo voy a repetir para Adrián, que está anotando seguramente. La destrucción de los hijos es una consecuencia bíblica de negar la aplicación práctica en la vida de la enseñanza de la Torá en las futuras generaciones. Es muy importante esto, es muy importante, es muy importante. Ahora les voy a mostrar una pantalla para que Adrián pueda tomar nota. Dice la Escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Quiero arrancar la semana que viene con este tema, a partir de Lot. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿cuántos están estudiando la Biblia de ustedes? ¿Cuántos están estudiando la Biblia? ¿Cuántos han estudiado formalmente, sistemáticamente, académicamente, espiritualmente, profundamente las Escrituras, la Torá de Dios, todas las Escrituras de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuántos lo hacen? Porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No está hablando de la gente común, está hablando de sus siervos. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy fuerte y no quiero seguir avanzando porque no quiero afectar a nadie. Les voy a dar una semana para que lo piensen. Y después vuelvo sobre Lot y sigo para adelante para terminar con este espíritu de Jezabel. Pero miren qué interesante lo que está diciendo allí. Hay una maldición sobre los hijos por negar la Torá de Dios. ¿Cuántos pastores yo he escuchado en los últimos años negar literalmente la Torá de Dios? Negar la Torá de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Temblemos, queridos siervos, temblemos delante de la presencia de Dios. Temblemos. No quisiéramos, ninguno de nosotros, como padres, afectar a nuestros hijos. No quisiéramos. Se lo voy a repetir para terminar. La tentación de Tiatira, usted lo tiene ahí en la pantalla, la tentación de Tiatira es la misma que tuvo Lot. Él cayó en la tentación y comió del fruto de su tentación. Con el afán de comerciar y buscar fortuna, se salió de la tierra prometida. Al hacerlo, Lot puso en riesgo a su familia, llevándolos a vivir a Sodoma, una ciudad rica, pero llena de perversión. También los creyentes de Tiatira hicieron lo mismo. Con tal de no poner en riesgo sus negocios, pusieron en riesgo a sus propios hijos. La destrucción de los hijos es una consecuencia bíblica de negar la aplicación práctica en la vida y la enseñanza de la Torá de Dios a futuras generaciones. Nos estamos negando a enseñarle la Torá de Dios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones. ¿Cuál le parece que puede ser la consecuencia? La destrucción de los hijos. Nos estamos negando a enseñarle la Torá a nuestros hijos. Y muchos se niegan a enseñar la Torá a sus hijos porque ellos mismos la desconocen. No están dispuestos a estudiarla, no están dispuestos a disciplinar su vida y ajustar su vida a la palabra de Dios. Pero es muy interesante, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es muy fuerte la enseñanza de hoy. Es muy fuerte. Piensa en el modelo de Lot y piensa en las consecuencias de la actitud de Lot, del espíritu de Jezabel, de la atracción del mundo sobre Lot.
la adoración, la fornicación, el adulterio con ídolos de Lot y qué consecuencia produjo, primero sobre su propia esposa y segundo sobre sus hijas. Pensémoslo, los dejo para que meditemos esto, que es muy profundo, y podamos hacer el redondeo de esta enseñanza la semana próxima. La semana próxima vamos a volver sobre esto y vamos a arrancar acá de Lot para adelante y vamos a concluir con esta enseñanza del pecado o de los pecados de la iglesia en Tiatira. Y vamos a hablar qué quiere decir tolerar, qué quiere decir soportar, porque el Señor Jesucristo dice que toleras, que soportas a esa mujer Jezabel. Eso es lo que nos queda para la semana que viene, para la semana próxima. Yo los bendigo hoy, los bendigo, que pasen un hermoso Shabbat, que Dios los bendiga, que tengan una cena del día de reposo en familia, practicando lo que hemos aprendido hoy, practicando lo que hemos aprendido hoy. Enseñen a amar la palabra de Dios, enseñen a amar las Escrituras, enseñen a amar la Torá de Dios a sus hijos. Corten la maldición que se ha transferido de generación en generación de tantas personas que asisten a las iglesias, pero no solamente personas que van a sentarse en los bancos, sino líderes, pastores, sirvientes, siervos de Dios, ministros que han producido, han transferido maldición sobre sus hijos al no enseñarles la palabra de Dios. Que la cena de este próximo día de reposo, la cena familiar del día de reposo, los haga reflexionar que cuando miren a su esposa y miren a sus hijos, puedan arrepentirse y retornar a la palabra de Dios, retornar al Padre a través de Jesucristo. Amén.